Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de inferencia estadística. En esta clase vamos a estudiar distribuciones marginales de variables aleatorias conjuntas. Recordemos que en la clase anterior estudiamos la distribución conjunta de dos variables aleatorias y la estudiamos en el caso en que las dos o eran discretas o las dos eran continuas. En el primer caso, en el caso que las variables aleatorias eran y1 y 2 eran discretas, nosotros definimos lo que se llamaba la función de distribución de probabilidad asociada a estas dos variables y se definía como la probabilidad que I1 tome el valor I1 y al mismo tiempo I2 tome el valor I2. En el caso de las variables aleatorias continuas, es decir, I1 y I2 continuas, nosotros trabajamos con la función de distribución acumulada conjunta que se definía como f de I1 y I2 y correspondía como a la integral de menos infinito a I1, de la integral de menos infinito a I2, de una cierta función f, que nosotros denotamos la densidad conjunta de las variables I2 e I1. Entonces lo que nosotros vamos a ver en esta clase es cómo a partir de la distribución de probabilidad en el caso discreto y en el caso de la densidad yo puedo recuperar la distribución de probabilidad de la variable I1 y la distribución de probabilidad de la variable I2 y en el caso continuo la densidad asociada a F1 de la variable I1 y la densidad de la variable I2. ¿Ya? Entonces esto es como un poco al revés. Dadas las distribuciones conjuntas o las densidades conjuntas, la idea es calcular la distribución de cada una por sí sola. Cuando encontremos las distribuciones de probabilidad, estas se van a llamar marginales, y lo mismo va a pasar con el caso de las densidades. Las densidades se van a llamar densidades marginales. Ya, eso es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces veamos. Para comenzar, vamos a partir con el caso discreto. Entonces, notemos que nosotros trabajamos con la distribución de probabilidad conjunta que nos entregaba justamente la probabilidad que I1 sea igual a I1 y que la variable I2 tome el valor I2. Y lo que a nosotros nos gustaría calcular es P1 de I1, que correspondería a la distribución de probabilidad de la variable I1. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos gustaría calcular. Ahora, ¿qué es esto? Esto que está acá es justamente la probabilidad que I1 tome el valor I1 por sí solo. Pero en realidad, este evento que estoy yo viendo de esta manera es justamente, es simplemente un evento donde aparece la variable I1 solamente. Y hay una manera súper sencilla de hacer aparecer I2 y de esta manera hacer aparecer la distribución conjunta. Notemos que esta probabilidad es exactamente igual a la probabilidad de que I1 tome el valor I1 y que I2 tome el valor, cualquier valor real. ¿Ya? Recordemos que I2, perdón, es una variable aleatoria que corresponde a una variable aleatoria discreta, por lo tanto va a tomar a lo más una cantidad numerable de valores, y por lo tanto, esto que está acá, yo puedo separarlo a través de la distribución conjunta. Y fíjense que yo puedo decir que esto es la probabilidad de la unión sobre todos los valores de I2 del evento I sub 1 igual a I1 y el valor I sub 2 toma el valor I sub 2. Y yo estoy calculando esta probabilidad. ¿Ya? Ahora, esta unión, cuando yo la escribo de esta manera, sobre todos los valores diferentes de I2, en realidad esto que está acá es una unión disjunta. Y por lo tanto, las uniones disjuntas, al calcular la probabilidad, es simplemente la probabilidad de cada una de ellas. Y por lo tanto, esto
o sea, perdón, en la suma de las probabilidades, y por lo tanto esto va a quedar la suma sobre todos los valores de I2 de la probabilidad de I1 es igual a I1 y la probabilidad que I2 sea igual a I2. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nosotros acabamos de obtener? Lo que acabamos de obtener es que la probabilidad, la función de distribución de I1 evaluado en I1 es igual a la sumatoria sobre todos los valores de I2 de la probabilidad de que I1 tome el valor I1 e I2 tome el valor I2, y eso es justamente la sumatoria sobre todos los valores de I2, y esto que está acá es justamente la distribución conjunta. Esto es justamente P de I1 y 2. Lo que aparece acá es decir, si yo quiero calcular la función de distribución de probabilidad de la variable aleatoria I1, lo que tengo que hacer es sumar sobre todos los valores de I2, pero de la distribución conjunta. Lo que tengo acá es la distribución conjunta. De manera análoga, cuando yo trabaje con la otra variable, haciendo exactamente el mismo cálculo, voy a obtener que P2 de I2, es decir, la función de distribución de probabilidad de la variable discreta I2, debería ser la sumatoria sobre todos los valores de I1 de la probabilidad que I1 tome el valor I1 e I2 tome el valor I2. Y eso justamente, perdonen, entonces, aquí muy bien escrito, y eso es justamente la sumatoria sobre todos los valores de I2 de la distribución de probabilidad conjunta. Es decir, si yo quiero calcular, lo que nosotros acá hicimos fue, si yo quiero calcular cualquier probabilidad, pero solo de la variable I1, lo que puedo hacer es sumar sobre todos los valores de I2 de la conjunta. Y de igual manera, si yo quiero calcular una probabilidad solamente utilizando la variable aleatoria I2, lo que hago es sumar sobre todos los valores de I1, perdón, acá hay un error, sobre todos los valores de I1 de la función de distribución conjunta. ¿Ya? Esto es, digamos, la motivación. Se fijan que todo surge del cálculo, es decir, que en realidad el evento que I1 toma el valor I1 es igual al evento que I1 tome el valor I1 y I2 tome cualquier valor, no me importa. Y después este evento que está acá yo lo puedo escribir como una unión, es decir, voy viendo todos los casos posibles de I2, los voy enumerando, donde en realidad tengo que visitarlos todos porque no me importa lo que está pasando con I2. Y una vez que escribo esto, me queda una probabilidad de una unión disjunta, que en realidad se transforma en una suma. Y a partir de eso deduzco estas dos fórmulas. Por lo tanto, con este cálculo en la mano, nosotros vamos a hacer la siguiente definición. Sean I1 y I2, dos variables discretas conjuntas con función de probabilidad conjunta, P de I1 y I2. Entonces las funciones de probabilidad marginal de I1 y I2 están dadas respectivamente por P1 de I1, justamente la suma sobre todos los valores de I2 de la conjunta, y la marginal, la función de probabilidad marginal de la variable I2 es justamente P2 de I2, donde tengo que sumar sobre todos los valores de I1 de la conjunta. Entonces, repito, lo importante es que acá yo encuentro la probabilidad de la variable I1 a partir de la conjunta I1 y 2. Y acá en la segunda fórmula yo encuentro I2 a partir de la distribución conjunta. ¿Ya? Ya. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto a partir de un pequeño cálculo. Entonces dice, de un grupo de 3 estudiantes de ingeniería, por supuesto de la UH,
2 estudiantes de pedagogía y un estudiante de medicina, se ha de seleccionar aleatoriamente un comité de 2 personas. Denote con I1 el número de estudiantes de ingeniería y con I2 el número de estudiantes de pedagogía en el comité. Es decir, vamos a definir 2 variables aleatorias que nos van a contar la cantidad de estudiantes que participan de ingeniería y los de estudiantes de pedagogía. Nos dicen, encuentre la función de probabilidad conjunta de I1 y I2 y luego encuentre la función de probabilidad marginal de I1. Ya. Antes de continuar, les quería comentar que acá es relativamente sencillo calcular la función de probabilidad conjunta. Calcular, en el fondo, la gracia de este ejemplo es, yo puedo calcular la distribución de probabilidad conjunta sin problema, y a partir de eso yo puedo encontrar la marginal de I1 y estudiar el proceso de I1 por sí solo, independiente de lo que pase con el resto. ¿Ya? Esa es un poco la idea de trabajar con las distribuciones marginales. Entonces, veamos la solución. Vamos a escribir en negro. Entonces, a ver, lo primero que notamos es que I1 es el número de estudiantes de ingeniería, pero que están dentro del comité. Por lo tanto, I1 a lo más va a tomar valores entre 0, 1 o 2. Esos son los valores que puedo tomar. I2 también puede tomar solamente los valores 0, 1 o 2. ¿Ya? Y fíjense que acá nosotros podemos hacer una tabla de contingencia para calcular los valores de cada uno de estos procesos. Entonces, vamos a hacer la tabla acá. Donde acá vamos a escribir I1, I2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Y en esta tabla lo que vamos a hacer es vamos a escribir en cada una de las entradas, vamos a escribir acá la probabilidad que I1 sea igual a 0 y que I2 sea igual a 0. Después acá vamos a escribir la probabilidad que I1 sea 0 e I2 sea igual a 1. Y así. Si yo explicito esta tabla de contingencia, estoy entregando los valores de la función de distribución P de I1 y I2. Y después yo la puedo evaluar simplemente mirando los valores que aparecen en esta tabla. ¿Ya? So, vamos a hacer un pequeño espacio acá. Ya. A ver, lo primero que tenemos que notar es que no es posible que nos elija, a ver, si se fijan en el enunciado, son 3 estudiantes de ingeniería, 2 de pedagogía y 1 de medicina. Por lo tanto, si yo escojo 0 de ingeniería y 0 de pedagogía, no es posible que sean elegidos 2 de medicina. Por lo tanto, la probabilidad de que I1 sea 0 e I2 sea 0 es 0. Es improbable, en realidad es imposible que yo no escoja a alguien de ingeniería o de pedagogía. De igual manera, no es posible que yo escoja a 4 personas, es decir, no es posible que yo escoja a 2 de ingeniería y a 2 de pedagogía, por lo tanto esta probabilidad también vale 0. De igual manera, yo no puedo tener 3 personas en el comité de 2 personas, por lo tanto esta probabilidad también vale 0, porque aquí estaría escogiendo 3 personas. Y lo mismo pasa con el que está acá. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, tenemos que calcular estas probabilidades que nos quedan, nos falta esta probabilidad de acá, la probabilidad de que I1 sea igual a 1, e I2 sea igual a 0, que I2, I1 sea igual a 2, e I2 sea 0, etc. Y estas probabilidades se calculan usando combinatorias. Entonces, a ver, vamos a calcular primero la probabilidad que I1, en realidad no lo voy a escribir de esa manera, lo voy a escribir así. La probabilidad conjunta que I1 sea igual a 1 y que I2 sea igual a 0, que corresponde a la probabilidad que deberíamos encontrar aquí. Notemos que por combinatoria, lo que yo tengo que hacer es calcular. Para que I1 sea igual a 1, tengo que escoger de entre las 3 personas, tengo que escoger una de ingeniería, de educación o de pedagogía, en realidad tengo que escoger 0, y desde medicina, entre 1 tengo que escoger 1.
Ahora, si yo miro de cuántas maneras puedo escoger dos personas entre 6, esto debería ser 6 sobre 2. ¿Ya? Y si yo calculo, bueno, 3 sobre 1 es 3, 2 sobre 0 es 1, 1 sobre 1 es 1, y esto 6 sobre 2, si uno hace el cálculo, es 15. Por lo tanto, esta probabilidad que debería aparecer es 3 sobre 15. ¿Ya? Esto va a ser un poco demoroso, pero es bueno hacer estos cálculos, aunque sea un par de veces. Después, la probabilidad de 0,1 es, a ver, si quiero 0 personas de ingeniería, tengo que entre 3 escoger 0, por entre 2 tengo que escoger 1, y tiene que ser una de medicina, dividido en 6 sobre 2, porque 6 sobre 2 es la cantidad de manera en la que yo puedo escoger dos personas de un grupo de 6. Y esto que está acá es 3 sobre 0 es 1, 2 sobre 1 es 2, 1 sobre 1 es 1, y por lo tanto esto es 2 sobre 15, que es la probabilidad que está acá. Luego, vamos a calcular acá la probabilidad de 1, 1. Y eso se calcula como 3 sobre 1, de las 3 personas de ingeniería escojo una, de educación escojo una, y de medicina escojo 0, sobre 6 sobre 2. Y esto debería ser 3 sobre 1 es 3, 2 sobre 1 es 2, sobre 15, y eso debería ser 6 quinceavos. ¿Ya? Esto es lo que aparece aquí. Posteriormente, tengo que calcular la probabilidad que I1 sea igual a 2, y 2 sea igual a 0, y eso se puede calcular como 3 sobre 2 por 2 sobre 0 por 1 sobre 0, dividido en 6 sobre 2, y eso debería ser 3 sobre 2 es 3, 2 sobre 0 es 1, por 1 sobre 0 que es 1, dividido en 15. Por lo tanto, esta probabilidad es 3 sobre 15. Finalmente, vamos a calcular la probabilidad que I1 sea igual a 0, y 2 sea igual a 2, y eso es igual a ver, de las 3 personas de ingeniería tengo que escoger 0 por, voy a subir un poco aquí, después de las 2 personas de educación tengo que escoger 2, de la única persona de medicina escojo 0, sobre 6 sobre 2. Y eso, 3 sobre 0 es 1, 2 sobre 2 es 1, y 1 sobre 0 es 1, y 6 sobre 2 era 15. Por lo tanto, la probabilidad que está acá es 1 sobre 15. Ya, ahí calculé las probabilidades y voy a continuar solamente con la tabla de contingencia. Entonces, a ver, vamos a hacer una pequeña verificación. Notemos que si yo sumo las filas horizontales, esto me da 3 sobre 15, 9 sobre 15, 3 sobre 15, y si ahora sumo las filas verticales, esto me da 6 sobre 15, 8 sobre 15 y 1 sobre 15. Ya, es importante que si yo sumo la suma de las filas horizontales, debería darme 1. Y acá, 3 quinceavos más 9 quinceavos más 3 quinceavos da justo 1. Y acá, 6 más 8 más 1 da 15, dividido en 15 es 1. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros obtenemos acá, esto responde a calcular la distribución, la función de distribución conjunta, porque cada una de las probabilidades que yo necesito aparecen en la tabla de contingencia y están escritas en negro. Ya, eso responde a la primera parte del problema. Y ahora vamos a ir a la segunda parte del problema, que nos pedía encontrar la función de probabilidad marginal de I1. Entonces, para calcular la función de probabilidad marginal, vamos a escribir en negro acá, nos interesa calcular la marginal de I1.
Entonces notemos que esto que está acá, lo que tengo que calcular es la probabilidad que la variable i1 tome el valor 0 primero. Después tengo que calcular que la variable i1 tome el valor 1 y que la variable 1 tome el valor 2. Y recordemos las fórmulas que vimos acá. Si quiero la probabilidad de i1 y 1, lo que tengo que hacer es sumar sobre todos los valores del valor i2 de la conjunta. Por lo tanto, en este caso quedaría que yo tendría que sumar p de 0, 0, aquí estoy recorriendo todos los valores de i2, más p de 0, 1, más p de 0, 2. Y eso me daría, digamos, el valor de P1 de 0. Acá debería ser P de 1, 0, más P de 1, 1, más P de 1, 2. Fíjense que acá, en esta segunda variable, como quiero la marginal de I1, voy recorriendo todos los valores que toma la variable I2, y la variable I2 toma 3 valores. 0 puede tomar 3 valores, 0, 1, 2. Y finalmente, esto debería ser P1 de 2, P de 2, 0, más P de 2, 1, más P de 2, 2. Ya. Ahora, notemos que todas estas probabilidades yo las puedo calcular a partir de la tabla. Y de hecho, habíamos dicho que P de 0, 0 aparece aquí. P de 0, 0 está acá, P de 0, 1 está acá, y P de 0, 2 aparece acá. Y si yo sumo estos tres valores, me queda justamente 3 quinceavos. Por lo tanto, la primera debería ser 3 quinceavos. La segunda, lo que tengo que buscar es dónde aparece en la tabla de contingencia P de 1, 0 y después sumar P de 1, 1 más P de 1, 2. Y si miro la tabla de contingencia, esos valores están horizontalmente. Acá, acá y acá. Y los tengo que sumar. Y al sumar me queda este valor en azul, que corresponde a 9, perdón, vamos a escribirlo en negro, 9 quinceavos. Y ahora, finalmente, quiero calcular P de 2, 0 más P de 2, 1 más P de 2, 2. Y esos valores están justamente acá. P de 2, 0, P de 2, 1, P de 2, 2. Y si lo sumo, me queda 3 quinceavos. Y esto es la función de distribución marginal de la variable I1. Y si yo busco estos valores, tal como ya lo deben haber notado, estos tres valores para calcular la marginal de I1 quedan en la tabla de contingencia. Y fíjense, esa es la parte bonita de la tabla de contingencia. Estos valores que están acá corresponden a la marginal de I1. Porque fíjense, para un valor dado de I1, yo sumo sobre todos los valores de I2. Para un valor dado de I1, sumo todos los valores de I2. Y ahora, si yo considero si fijo un valor de I2 y sumo sobre todos los valores de I1, obtengo estos tres valores de acá abajo, que corresponden a la marginal de I2. Entonces, a ver, para repasar, cuando yo calculo una función de distribución conjunta de variables discretas, voy a terminar haciendo una tabla de contingencia, y si yo sumo los valores horizontales, voy a encontrar la marginal de I1, y si sumo los valores verticales, las columnas, voy a obtener la marginal de I2. Ya. Repasen este problema, es importante que también repasen un poco de combinatoria de por qué yo utilicé este cálculo para calcular las probabilidades. Y fíjense que en este fenómeno era relativamente sencillo calcular la distribución conjunta, y a partir de ella yo puedo estudiar la marginal de I1, es decir, la variable aleatoria I1, sin importar lo que ocurra con el resto. Y de igual manera yo puedo estudiar la variable aleatoria I2 sin importar el resto de las otras variables.
¿Ya? Ya. Con esto voy a cerrar el caso discreto y quiero ir al caso continuo. Bueno, recuerden que la diferencia entre el caso discreto y el caso continuo es simplemente cómo uno trabaja. En el caso discreto uno trabaja con la función de distribución, porque uno calcula las probabilidades directamente, pero en el caso continuo, en general uno trabaja con las densidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un cálculo similar y vamos a ver cómo yo podría definir, a partir de este cálculo sencillo, cómo yo podría definir las densidades. Entonces, para ello vamos a trabajar primero con la función de distribución acumulada. Entonces, a ver, vamos a denotar como f de I1 y 2. Esto que está acá, siempre que uno trabaja con esto, lo que uno hace es, en realidad esto es justamente la integral entre menos infinito e I1, la integral entre menos infinito de I2, de f de T1, T2, de T2, de T1. Esta es la distribución acumulada. Esta función que aparece acá, recuerden, es lo que se llamaba la densidad. ¿Y cuál es la gracia de la densidad? Es que si yo quiero calcular una probabilidad del estilo, por ejemplo, probabilidad que la variable I1 tome valores en un conjunto A y que I2 tome valores en un conjunto B, esto que está acá se calcularía como la integral sobre A, la integral sobre B, de f de T1, T2, de T2, de T1. Es decir, la densidad, tal como yo les dije en la clase anterior, la gracia de la densidad es que si yo quiero calcular una probabilidad, lo que hago es simplemente integro la densidad. Y en base a ese cálculo, lo que yo puedo notar es que a mí me interesa, por ejemplo, si escribo como f1 la función de distribución acumulada de la variable i1, f de i1, como es la función de distribución acumulada, es justamente la probabilidad que la variable i1 tome valores menor o iguales que i1. Eso es justamente por definición. Y al igual, de igual manera, esta probabilidad que está acá, cuando yo exijo que I1 sea menor o igual que I1, a la vez yo estoy diciendo que no me importa el valor que tome I2. Y fíjense que ahora ya estoy trabajando con un evento que corresponde al evento I1 menor o igual que I2, I2 en R, pero estoy trabajando ahora con la función de distribución, perdón, estoy trabajando con la variable aleatoria conjunto, es decir, estoy diciendo que I1 tiene que hacer algo e I2 tiene que hacer algo también. Por lo tanto, utilizando la función de densidad y utilizando esta igualdad que está acá, esto debería ser la integral doble. Y fíjense que necesito que I1 tome valores menores o iguales que I1. Perdón, acá hay un error. Es I1. Por lo tanto, esto debería ser la integral entre menos infinito e I1 de... Voy a dejar un espacio por ciertas razones. Y ahora, fíjense, I2 puede tomar cualquier valor. Es decir, I2 en B tengo que integrar sobre B, en este caso que es R. Es decir, es la integral entre menos infinito y más infinito. Y ahora escribo la función de densidad conjunta. Y por lo tanto, la función de distribución acumulada de la variable I1 se calcula como la integral entre menos infinito de I1 de esta función que aparece acá. ¿Ya? Y si yo recuerdo, cuando yo defino la función de distribución acumulada, esta función, la voy a escribir acá abajo,
ahí, debería ser igual, por definición, a la integral entre menos infinito e I1 de la densidad de la variable aleatoria 1 con respecto a dt1. Y si yo comparo, en realidad acá estoy diciendo que la función de distribución acumulada es igual a una integral entre menos infinito y 1 de cierta cantidad, y acá también es igual a otra cierta cantidad. Entonces de acá, lo que se sugiere, no es que se pueda deducir matemáticamente, eso requiere un poco más de cálculo, pero lo que se sugiere acá es que en realidad la densidad de la variable aleatoria 1 es justamente la integral entre menos infinito y más infinito de f de... Ah, y acá hay un error también en notación, esto debería ser I1. Bueno, está bien, es que acá lo estaba escrito con T1, bueno, está bien la notación. F de I1, perdón, creo que queda en azul, F de I1, T2 de T2. Así que a partir de esto, de este cálculo que yo acabo de hacer, se sugiere que la densidad de la variable aleatoria 1 tiene que ser integral sobre de entre menos infinito más infinito la densidad conjunta. Recuerden que esto que está acá es la densidad conjunta. ¿Ya? Y fíjense que esto nos entregaría una fórmula que nos diría, a ver, si yo quiero calcular la densidad de la variable aleatoria 1, simplemente integro en la otra variable, sobre todo el espacio, es decir, sobre todo R, la densidad conjunta. ¿Ya? Y si yo repito el cálculo, en el fondo para la segunda variable aleatoria, lo que yo debería obtener es que la densidad de la variable aleatoria I2, la densidad marginal, debería ser la integral entre menos infinito e infinito de f de t1 y 2 de t2. Ya, esto se obtiene hacer un razonamiento similar. ¿Cuál es lo importante de estas fórmulas que están encuadradas? Es que nos dicen, si yo conozco la densidad conjunta, voy a ser capaz de conocer las marginales. Y por lo tanto, con este cálculo, lo que yo puedo hacer es hacer una definición. Sean I1 e I2, dos variables aleatorias continuas conjuntas con función de densidad f de I1 y 2, entonces las funciones de densidad marginal de I1 e I2 están dadas respectivamente por f de I1, f1 de I1 es la integral entre menos infinito y más infinito de f de I1 y 2 de I2, y f de 2 y 2 es justamente la integral entre menos infinito y más infinito de f de I1 y 2 de I1. Ya. Recuerden que esta notación, cuando yo escribo entre, entre menos infinito y más infinito, significa que tengo que integrar sobre todos los valores de donde la función f esté definida, donde sea diferente de 0. En realidad esta notación uno la nota así para ver que, para no hacerse problema con los valores donde f toma valores diferentes de 0. Pero en la práctica eso siempre termina siendo un intervalo, un semi-intervalo, y hay que ver en qué valores la función f toma valores no nulos. Esa es la parte importante. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cómo, a partir de la función de densidad, yo puedo, un ejemplo práctico, de cómo calcular las funciones de densidad de cada una de las variables aleatorias, lo que nosotros llamamos las marginales. Entonces dice, ejemplo, sea f de I1 y 2, definido como 2 y 1 para I1 y 2 entre 0 y 1, y 0 en el complemento, nos dicen, grafique f de I1 y 2 y encuentre las funciones de densidad marginal para I1 y 2. Entonces, comenzamos. A ver, en realidad cuando yo trabajo con una distribución, una función de densidad conjunta, esta se grafica siempre en 3 dimensiones. Y de hecho es lo único que puede uno dibujar.
Entonces, si acá yo pongo la variable i1, i2, y acá pongo la densidad f, lo que ocurre es que esta función toma el valor 0 fuera del cuadrado unitario. Es decir, si acá yo defino el cuadrado unitario, la función toma valores diferentes de 0 solamente en este cuadrado que está acá, cuadrado unitario. Y lo que dice esto es que esta función es 2 y 1. Es decir, el valor de esta función es independiente de i2. Por lo tanto, si yo hiciera un corte transversal y mirara qué pasa con i1 y f, lo que yo vería sería la función 2 y 1. Es decir, yo vería una función así, que en el valor 1 toma el valor 2. Y fíjense que este es un corte cuando yo hago cortes que son perpendiculares al eje i2. Y por lo tanto, cuando yo haga el dibujo de la función de densidad, lo que yo voy a ver acá es como una cuña. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que yo haga un corte que sea paralelo al plano I1F, voy a ver esta figura que aparece aquí. ¿Ya? Y si se fijan, si ahora yo quiero calcular una probabilidad conjunta, tal como lo vimos en la clase pasada, yo tengo que integrar sobre una cierta región. Acá. O sea, si yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra un evento y ese evento está acá, define un círculo, por ejemplo, en el plano, tengo que integrar sobre ese círculo utilizando dos variables. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a pasar a calcular las marginales. Esa era la primera parte. Segunda parte, vamos a calcular la marginal para I1. Ya. Entonces, para calcular la marginal, vamos a calcular F1, es decir, la función de densidad de la variable aleatoria I1 en un cierto valor I1, y tal como vimos en la diapositiva anterior, acá, lo que tengo que hacer es integrar con respecto a la segunda variable, si es que quiero la primera. Entonces, en este caso sería la integral entre menos infinito y más infinito de f de I1 y 2 con respecto a I2. Ya. Acuérdense que esta notación de menos infinito a más infinito es simplemente una integración, digamos, para decir que tengo que ver todos los valores. Pero como esta función f solamente toma valores entre 0 y 1, lo que debería ocurrir acá es que a mí me deberían interesar solamente los valores que están entre 0 y 1. Si tomo valores de i1 más grande que 1, la función que voy a estar mirando acá va a ser 0, y si tomo valores más pequeños que 0, esto que está acá va a ser 0 y la integral va a ser 0. Por lo tanto, acá solamente me interesan los valores de i1 entre 0 y 1, y en ese caso, esto corresponde a la integral, y esta función solamente le interesa cuando i2 toma valores entre 0 y 1, y termina siendo la integral entre 0 y 1 de 2 y 1 de I2, y por lo tanto esto que está acá debería ser 2 y 1 por I2, y esto valor entre 0 y 1, pero para valores de I2 entre 0 y 1, y por lo tanto esto vale 2 y 1. Es decir, la función de densidad F1 de I1 es igual a 2 y 1 si el I1 está entre 0 y 1, y 0 si no. 0 porque si I1 toma un valor fuera del intervalo 0, 1, esta función f va a terminar siendo 0 y la integral por lo tanto va a ser 0. Así que esta es la marginal, la función de densidad marginal de la variable aleatoria I1. Ya. Ahora vamos a proceder de igual manera a calcular la marginal para I2. De la misma manera voy a calcular f2 de I2, que va a corresponder a la integral entre menos infinito y más infinito de f de I1 y 2, y acá tengo que integrar con respecto a
y 1. Notemos que la función f, si el i1, el i2 toma valores fuera del intervalo 0,1, termina siendo 0, por lo tanto ahí no nos interesa, y en ese caso, cuando toma valor en el intervalo 0,1, esto se transforma entre la integral entre 0 y 1, y recordemos que ahí vale 2 y 1 por di1. ¿Ya? Y en este caso, lo que tengo que hacer esto es integrar con respecto a i1, por lo tanto me queda i1 al cuadrado medios entre 0 y 1, y esto es justamente 1. Por lo tanto, la marginal para i2 corresponde a f2 de i2 vale 1 si es que i2 está entre 0 y 1 y 0 si no. Entonces, en realidad, esto que está acá, fíjense que justo es la distribución uniforme con soporte 0,1. Y justamente es la marginal de I2. En el caso de la otra variable, esto es una función, es una función de densidad triangular y que es la marginal de I1. Lo importante de este problema es que a partir de la distribución conjunta, la función de densidad conjunta, yo soy capaz de calcular las funciones de densidades de la variable aleatoria I1 por sí sola. Y, en el otro, y además puedo hacerlo para la función de densidad de la variable I2 por sí sola. ¿Ya? Ya. Es importante que ustedes revisen estos cálculos. La dificultad de trabajar con funciones con distribuciones conjuntas o funciones de densidad conjunta es que uno tiene que trabajar e integrar en dos variables y a veces eso no es tan sencillo. Ya. Para resumir, ¿qué es lo que hicimos hoy día? A partir de la función de probabilidad conjunta en el caso discreto, nosotros fuimos capaces de calcular la función de probabilidad de la variable I1 y la función de probabilidad de la variable I2. Y eso lo hicimos, si se fijan, sumando sobre todos los valores de I2 de la conjunta. En el otro caso, perdón, en el otro caso lo hicimos diciendo, a ver, si yo quiero calcular la función de distribución de la variable I2, lo que hago es sumo sobre todos los valores de I1, de P de I1 y 2. Esto que está acá era el caso discreto. Y en el caso continuo lo que nosotros teníamos era, yo tenía la densidad, y a partir de la densidad yo podía definir la densidad marginal de I1 como, y fíjense que la fórmula es muy similar, lo que hago es sumo sobre todos los valores de I2, y sumo en el caso continuo e integrar. Integro sobre todos los valores de f de I1 y 2. Y que yo integre con respecto de I2 es que estoy sumando sobre todos los valores de I2. Después, f2 de I2, es decir, la marginal de la variable aleatoria 2, se obtiene como la integral entre menos infinito y más infinito de f de I1 y 2, pero en este caso integro sobre I1. Fíjense que la similitud entre las fórmulas, entre el caso discreto y el caso continuo para calcular las marginales, y efectivamente lo que uno en un caso hace es sumo sobre todos los valores de I2, y en el otro caso integro sobre todos los valores de I2. Pero lo importante es que a veces, en algunos casos, conviene calcular y trabajar con la conjunta, y a partir de ella calcular las marginales. Bueno, con esto cerramos la clase. No olviden que tienen que practicar esto y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.